Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos todos y todas a la cuarta sesión del ciclo Filosofía y Poesía en la cultura española contemporánea, en la cultura española actual. Un ciclo que, como sabemos, organiza la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española y en el que colaboran de manera decisiva, desde luego, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander y que la subvenciona, y la Biblioteca Central, que nos acoge, y además su responsable, Alberto, tiene una paciencia infinita con nosotros día tras día, ¿no? Esta cuarta sesión del ciclo tiene un estilo un poco distinto a las anteriores, ¿no? Las tres anteriores consistieron en que tres poetas como Olvido García Valdés, Azahara Alonso y Mariano Peirú reflexionaron sobre el significado de su obra poética. Esta va a tener un sentido un poco más, digamos, histórico, aunque en cualquier caso relacionado con el presente. Con motivo del centenario de la deshumanización del arte de Ortega y Gasset, que es no solo una de las obras más importantes de la historia de la filosofía española, sino también, yo me atrevería a decir, de la historia de la literatura española, por el influjo que tuvo, por ejemplo, en las vanguardias de los años 20 y en la generación poética de 1927, pues debido a ello, pues es una obra sobre la que siempre es conveniente reflexionar. Para ello tenemos con nosotros a una de las personas más cualificadas para hacerlo, como es José Luis Molinuevo. José Luis Molinuevo es, ante todo, para mí, un maestro, en el sentido a la vez más elemental y más profundo de la palabra. Porque un profesor que te ha dado clase durante 3 cursos a razón de 4 horas a la semana y que durante todo ese tiempo ha concitado constantemente tu atención y tu interés y que te ha abierto pues nuevas perspectivas de interpretación, nuevos horizontes, pues es un maestro en el sentido pues más propio de la palabra, ¿no? Entonces, aún siendo esto cierto, no ese es el motivo, obviamente, por el que está aquí José Luis con nosotros, sino por toda una serie de méritos objetivos que yo voy a intentar glosar de una manera, pues, breve, pero creo que significativa, ¿no? José Luis Molinuevo se licenció y se doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto con una tesis sobre la interpretación heideggeriana de Kant. Fue también allí profesor durante un periodo breve en relación con toda su trayectoria profesional, ¿no?, en la Universidad Complutense de Madrid, y luego durante muchos años, durante casi 40 años, fue profesor en la Universidad de Salamanca. En concreto, en un primer momento, profesor titular de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, y a partir de la segunda mitad de los años 90, profesor o catedrático, mejor dicho, en este caso, de Estética. Sus intereses a lo largo de su larga trayectoria han sido muy variados, pero yo creo que se podrían concentrar en 4 ámbitos temáticos fundamentales. El primero de ellos sería la filosofía alemana contemporánea. Él es un gran conocedor de la obra de Kant, ¿no?, y también de la obra de distintos filósofos alemanes del siglo XIX, especialmente de Schelling y Schopenhauer, diría yo. Además, es un gran especialista en la Escuela de Frankfurt, especialmente en la obra de Adorno, sobre el que ha organizado e impartido diversos cursos relacionados con la dialéctica negativa, con la teoría estética, y también, por supuesto, un gran conocedor de la obra de Heidegger, que, como he dicho, fue el tema
de su tesis doctoral. Entonces, ese es un primer ámbito de interés en su trayectoria. Un segundo ámbito es precisamente, y el que más tiene que ver con la conferencia de hoy, la reflexión y la investigación sobre la obra de Ortega. En 1984 publicó su libro El idealismo de Ortega, un libro que él luego ha dicho, por ejemplo, en una entrevista que se ha publicado en la revista de Estudios Orteguianos, en el número 50 de la revista de Estudios Orteguianos, un libro que él dice que es prematuro, pero sin embargo, yo creo que es un libro sumamente lúcido, ¿no? Y además ha editado diversos escritos de Ortega. Editó, por ejemplo, las notas de Ortega sobre el epílogo de la filosofía en el año 1994. Una obra, vamos, que es unos escritos fundamentales para comprender el último periodo del pensamiento de Ortega. También, bajo el título Meditación de nuestro tiempo, publicó en 1996 las conferencias de Buenos Aires de 1916 y 1928, un texto que ahora forma parte de las obras completas, como un inédito dentro de las obras completas, pero que entonces fue una contribución muy importante al conocimiento textual de las obras de Ortega. Y también está, por supuesto, su otra monografía sobre Ortega, para leer a Ortega, del año 2002, y además de otras muchas obras que se podrían citar, como las antologías sobre el sentimiento estético de la vida, o por ejemplo, la edición de volúmenes de estudios sobre Ortega, como los dedicados a Vieja y Nueva Política, España invertebrada, o también el volumen sobre Ortega en la Argentina. Un tercer ámbito de interés en su obra, un tercer ámbito de ocupación, es el de justamente la teoría estética, ¿no? Con obras como la estética moderna, como las nuevas... el humanismo y nuevas tecnologías, o también como el tiempo en vida, la vida en tiempo real, la crisis de las utopías digitales. Obras también podríamos citar, por ejemplo, las estéticas del naufragio y la resistencia. En esas obras ya empieza a plantearse la relación que hay entre estética y tecnología. Por ejemplo, cuando habla del humanismo de las nuevas tecnologías, se refiere a la posibilidad de una tercera navegación orteguiana que tendría que ver con las tecnologías, ¿no? Y, por último, un último ámbito de interés, y tal vez probablemente el más reciente, es el que desarrolla en su blog Pensamiento en Imágenes, donde, además de constantemente actualizarlo con distintos posts o distintas entradas, pues ha publicado también una serie de obras, especialmente las de la serie Archipiélagos, que se pueden descargar directamente porque están publicadas bajo licencia de Creative Commons, ¿no? Y están disponibles para todo el mundo. De manera que hay sobradas razones para considerar que es la persona más adecuada para hablar del tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias, José Luis, por venir, y tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Esteban, por tu amabilísima y detallada presentación. Me trae efectivamente recuerdo aquellos años o semestres de comentarios sobre la crítica a la razón pura de Kant, ¿no? Que la verdad nos dejaron a todos una buena sensación, porque entonces efectivamente se podía trabajar juntos, todos en las clases, ¿no? Ahora las generaciones han cambiado. Gracias también por vuestra asistencia. Hoy tiene doble mérito, me he dado cuenta del día. Y bueno, dentro de lo que ha mencionado Esteban, efectivamente, en el año 95 publico, el primer trabajo sobre la deshumanización del arte de Ortega,
Y cuando Gerardo me habló de esto, yo dije, bueno, pero que me voy a repetir otra vez. Es que hay pocas cosas más frustrantes que escucharse uno mismo repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora había una especie de doble reto, por una parte, que también es un deber, que es el de intentar encontrar, si no algo original, si por lo menos algo distinto. Y te doy la pregunta es, ¿cómo acercarnos en 2025 a un libro que provocó un escándalo cuando apareció en 1925 y que desde luego fue y sigue siendo todavía controvertido? Una posibilidad es, pues bueno, verlo efectivamente desde su tiempo, y en ese sentido le comentaba a Gerardo que la verdad, la palabra contexto que pusiste en el título, me vino Dios a ver con ella, porque efectivamente me ha resuelto todo el problema de no tener que entrar en el análisis del libro, sino quizá lo que se esconde dentro del libro. Podíamos efectivamente acercarnos dentro de ese contexto del texto, del arte del que habla en el texto, el cubismo, con este cuadro, por ejemplo, de Braque, que es hombre tocando la guitarra, que sí que sería un ejemplo de cuadro de deshumanización, porque hace falta realmente prestarle mucha atención para intentar ver ahí a una persona tocando una guitarra, ¿no? Y hay otro extremo, como efectivamente acercarnos en 2025. Entonces se me ocurrió, estoy trabajando desde hace 2 o 3 años en estética artificial, se me ocurrió preguntarle a la imaginación artificial, que es una rama de la inteligencia artificial, metiendo un input, la deshumanización del arte de Ortega en 2025, y me entregó esto, que veis ahí a la derecha. Por lo que preguntaba Gerardo, como veis, me contesta en inglés y con alguna cosa un poquito rara, ¿no?, en el texto. Y efectivamente ahí se puede ver una imagen en la cual unas mujeres están contemplando un cuadro exento de seres humanos. Parece que hay un androide en medio de lo que sería un paisaje urbano. Bien, este sería el ejemplo de una imagen de síntesis. De una imagen de síntesis doblemente deshumanizada porque lo produce la imaginación artificial y además no aparecen figuras humanas dentro del cuadro que están contemplando. Esta imagen de síntesis nos plantearía ahora la cuestión. Ortega habló en el ensayo del arte nuevo. ¿Qué diría de este arte nuevo creado por la imaginación artificial? En el cual tú metes un texto en programas, todavía hay unos cuantos programas gratuitos para poder hacerlo, en Internet. Tú metes un texto y nunca te devuelve con el mismo texto la misma imagen. A no ser que seas una persona muy experta en informática. Tienes que ser muy experto en informática. Siempre, si vuelvo otra vez a meter este texto, me dará otra imagen. De hecho, tenía 10 o 12 para elegir. Y podía haber seguido metiendo indefinidamente. Imagen de síntesis creada efectivamente a través de nuevas tecnologías, pero también imágenes de síntesis, cuanto que es una síntesis de imágenes previas sobre las que ha trabajado esa imaginación artificial para intentar corresponder a ese texto y ofrecer efectivamente esto. Esto en estética artificial nos plantea un problema y es: ¿cambia o no cambia la estética clásica con la nueva estética artificial? ¿Se puede seguir manteniendo la noción de autoría? ¿Se puede seguir manteniendo la noción de obra? ¿Se puede seguir manteniendo la noción de espectador o de receptor? ¿O todo eso tenemos que cambiarlo? Bueno, son preguntas que se podían hacer a propósito de eso. Y efectivamente coincidiría con Ortega en una cosa: ni esta imagen ni esa son representativas. No representan nada. Se representan a ellas mismas. La característica de las imágenes digitales es que son autorreferenciales. Entonces, Ortega, entre otras cosas, cuando escribió ese ensayo, intentaba hablar de un arte en el cual la imagen
no es imagen de otra cosa, sino que es imagen de ella misma. Y eso es justamente también lo que pasa con las imágenes digitales como productos de síntesis. Esto es enormemente interesante porque lo que hace es que te obliga a mirar a la imagen y no a lo que representa la imagen, es decir, es el fin de las imágenes simbólicas. Pero al fin y al cabo también es lo que decía no solo Ortega en este ensayo del 25, sino en su última época cuando escribe los textos sobre Velázquez, cuando dice: las pinturas de Velázquez nos obligan a mirar la imagen de Velázquez y no lo que representa la imagen de Velázquez. Esto en cine es el ABC, sobre todo en las películas de cine lento. Te obligan a estar mirando una secuencia en que no cambia una imagen y te tienen 7 minutos en la pantalla diciendo: bueno, pero esto ya lo he visto, ya me he hecho una idea. Claro, el tema es que no se trata de hacerte una idea. Es decir, las imágenes no se leen frente a determinadas concepciones que había anteriormente. Claro, esta es la novedad de este planteamiento. Estamos hablando, por lo tanto, de algo que quizá mereciera pena, retener, y es si cuando está hablando Ortega de la deshumanización del arte, no está hablando de la necesaria deshumanización de la imagen. ¿Y por qué es necesario deshumanizar la imagen? Pues porque se trata, y está criticándolo también ahí el ensayo, de frente a estéticas que nos vienen del siglo XIX, pero que son el ABC todavía hoy del siglo XXI, de acabar con el narciso sentimental. Es la famosa estética de la vivencia. Una cosa me gusta, me parece que tiene valor si yo la vivo, si me emociona, si me gusta. Entonces, a veces en conversaciones, a mí es que esto me emociona mucho. Bueno, ¿y qué? Es el narciso sentimental. Se emociona de estar emocionado. Y por lo tanto, la medida de su emoción es la medida del valor de aquello que se emociona, que le emociona. Claro, aquí nos encontramos con un planteamiento que quiere ser completamente distinto y que no deja de plantear de todas formas toda una serie de paradojas. Porque entonces dice, bueno, Ortega está encantado con este arte que tiene estas características. La respuesta es no, a Ortega ese arte no le gusta. Y entonces la pregunta es clara, ¿y por qué escribes el libro? Sobre eso. ¿Por qué se escribe efectivamente ese libro? Es una cuestión generacional. Cuando Ortega pronuncia, y hay varias versiones, a veces nos han dado solo una, su famosa conferencia El origen de la obra de arte, un periodista escribe: arte sin seres humanos. Está hablando del templo griego, de lo elemental, etcétera, etcétera, pero arte sin seres humanos. Es decir, no es casual esta ausencia, sino que constituye un método generacional. Y esta idea de método, sobre ella quisiera hacer hincapié. Bien, Braque, esto que nos ofrece la inteligencia artificial, pero también podríamos intentar, de alguna manera, vamos a ver si sale, ahora sí que sale. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos, que son, ni más ni menos, los instrumentos con que andamos entre las cosas. Era preciso enseñarla a enfrentarse con la realidad y transmutar esta en pensamiento, con la menor pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la ciencia. La ciencia es solo una manifestación entre muchas de la capacidad humana para reaccionar intelectualmente ante lo real. Ahora bien, este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia. Y era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro.
En España, para persuadir, es menester antes seducir. Bien, como habéis podido ver, Ortega plantea en esta grabación de los años 30, de la que se conservan copias ahí en la residencia de estudiantes, un triple proceso de la seducción a la persuasión y de la persuasión al concepto. Entonces, ya tenemos una clave. Cuando vemos la deshumanización del arte, estamos efectivamente ante un ensayo de seducción. Es el título de un periódico. Esto publica Ortega en un periódico en el año 24, una serie de entradas, luego ve que hace falta completarlo, lo completa y es cuando sale este ensayo. Pero el título es un título de periódico, hecho además con la intención de la que hablaba él, diciendo que esto es necesario en España. Género ensayo y género también de seducción. El problema viene con la siguiente palabra, la palabra persuasión. Pero bueno, ¿y qué pretendía Ortega? La deshumanización del arte era un diagnóstico. El arte de las vanguardias es un arte deshumanizado, un arte que, por cierto, ya estaba pasando de moda. ¿Se trata de un pronóstico? ¿El futuro arte será un arte deshumanizado? ¿O se trata, como lo tomaron algunos como escándalo, todavía se pueden oír por ahí los trémolos de Borges sobre eso, o se trata de una prescripción? Novelas de género lento y arte que tiene que ser deshumanizado. Y ahí efectivamente está la polémica. Baroja reaccionó con extremada violencia sobre eso, en Memorias a la vuelta del camino. A la pobre Rosa Chacel le saludaban diciendo que cómo andaba de su deshumanización. Es decir, a los discípulos de Ortega les tenían realmente sacrificados con este tema. Pero está el concepto. El concepto parece que sí es el que se apunta después de este proceso con el título, la deshumanización del arte. Deshumanización del arte en un proceso en el cual, para que el arte sea deshumanizado, hace falta ir a una nueva concepción del ser humano, deshumanizada, y a partir de ahí, intentar, que es el último paso que voy a dar, una nueva forma de construcción de Europa, que es la última época de Ortega. Como podéis ver, en realidad, ya llegados a este punto, ya no se trata del contexto del texto en sentido tradicional, histórico, textual, sino que me he permitido, efectivamente, coger este cuarto sentido que da la RAE a contexto en el sentido de enredo, maraña, unión de cosas que se enlazan y se entretejen, ¿no? Este que yo creo que sería un buen sentido para poder abordar el ensayo de Ortega. Y además está también en el contexto de su filosofía. Para Ortega, texto viene de textus, tejido, es decir, los textos son tejidos vitales. De su famosa tesis de que la vida es un género literario y que vivir es vivir siempre entre líneas y no solamente los letraheridos. Y por otra parte, la unión entre filosofía y literatura, por la que a veces fue tan vilipendiado y malentendido Ortega, se resumiría justamente en eso. La vida es un género literario, es decir, si la vida es ensayo, su género de expresión es el ensayo. Y todo esto se resume en una palabra, que es la palabra estilo. El estilo de un escritor como estilo, efectivamente, de una persona. Y aquí con esto empieza el calvario de Ortega, porque como sabéis, todas las descalificaciones han venido por esto. Yo las tuve que sufrir de mis profesores de filosofía en la Complutense, porque efectivamente no era un filósofo, sino que era un literato. Y luego está ese famoso pie de página de Ortega, donde se queja que incluso sus propios discípulos, pues efectivamente han resbalado sobre sus metáforas y no han llegado a su filosofía. ¿Qué es lo que tiene de interesante este género, el ensayo? Y para entender esta obra. Lo llamativo de este género, a diferencia del académico,
es que el género ensayo no intenta enseñar, sino que intenta comprender, que es algo distinto. Y Ortega, sabiendo toda la polémica que hay, dice dentro de este ensayo que él lo único que ha intentado con el arte nuevo es comprender, y parece que es una expresión floja, pero en realidad no lo es, sino que tiene un sentido bastante más profundo. Es decir, Ortega intenta comprender qué es lo que hay detrás de ese arte nuevo que no aprecia, que no le gusta y que, sin embargo, juzga que es, y aquí viene la palabra, interesante. Con ello se está empleando una nueva categoría estética que no se utilizaba normalmente. La categoría estética de lo interesante es una categoría del 19, Rosenkrantz, la estética de lo feo, donde dice, para hacer frente a un mundo complejo, lo interesante es la categoría de la complejidad, contradictorio, en el cual, para situarte en él, lo primero que tienes que hacer es intentar comprenderlo. Es ahí cuando entra en juego precisamente lo interesante. Es la categoría de la contradicción. Es la categoría de la complejidad. Y se está efectivamente en sociedades complejas ya, a distintas de las sociedades simples y que desde luego no se resuelven con metodologías cartesianas de ideas claras y distintas, sino muchas ideas y además ambiguas. Con lo cual, la ambigüedad tiene aquí la categoría de no lo que está confuso, sino que tiene varias posibilidades, tengo que comprenderlas y al final tengo que decidirme por una, pero primero comprenderlas. Con esto lo que quiere decirse es que es un ensayo sobre arte, pero es un ensayo sobre estética. Y a veces en esa generación las dos palabras se confunden. Hoy todavía se piensa algo que no tiene nada que ver con la estética, que la estética es una teoría de la belleza o filosofía del arte. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Un ensayo de estética que intenta efectivamente comprender el mundo en el que está. Y la situación de Ortega es la situación de una España en el año 24, de la dictadura de Primo de Rivera, en que Ortega frente a Unamuno está muy controvertido, diciendo que no está clara su posición contra la dictadura, así como está muy clara la de Unamuno, que a ver si se clarifica. Por otra parte, en el año 29 presenta su carta de dimisión como catedrático de metafísica al dictador, con unas palabras que a mí me llamaron la atención cuando las leí en la carta. Dice, después de haber desempeñado 18 años la cátedra de metafísica, sin gloria pero con decoro. Es decir, se trata del ensayo de un profesor de filosofía. El ensayo de un profesor de filosofía. Es también una buena ocasión, efectivamente, para reivindicar una herencia no cobrada, no solo de Ortega, sino otros autores de la generación del 14, y es el ensayo como método filosófico de comprensión del mundo, que quizá por exigencias académicas pues no cultivamos hoy tanto, ¿no? Bien, vamos a intentar entonces ensayar, y lo que voy a hacer ahora no es seducir, que evidentemente no se me da muy bien, sino que voy a intentar enredar, en el sentido en el que aparecía anteriormente la palabra contexto. Es decir, yo creo que hay un programa aquí en cuanto te encuentras con un teclado nuevo, no hay manera de hacer. Ahora, me parece que hay un concepto, un programa escondido detrás del ensayo, un programa que ha estado a lo largo de la obra de Ortega y del cual es expresión este ensayo. Ortega ponía el ejemplo
para este tipo de características de ese famoso hilo rojo que estaba en los, ¿recordáis?, en los cables de la Marina inglesa. Bueno, pues yo creo que el contexto es el giro al arte que hay en la generación del 14, a la que pertenece Ortega. Hay un giro al arte. Hay un giro al arte como consecuencia de la crisis de la filosofía. Habla de las vanguardias y las vanguardias son el final de... Todavía en un escrito de Heidegger resuena el final de la filosofía y la tarea del pensar, aunque no tiene nada efectivamente derrotista, sino que significa que la filosofía está recogiendo en ese momento sus máximas fuerzas. Son discursos efectivamente de la crisis y se le pide al arte que sea más que el arte. Es un arte sin artes y sin obras. El arte. Estamos ante un tipo de discurso esencialista. Es el caso, por ejemplo, del discurso de Heidegger, que hace crisis, evidentemente, en el siglo XX, pero que hoy día sigue siendo el ABC de la publicidad y, de luego, de las películas. Como no metas unas gotas de trascendencia en cualquier tipo de cosa, no funciona. Es puro esteticismo, pero es así. Giro al arte, que significa un salto. La palabra salto, que a mí me vino originalmente de Heidegger, el salto, es el salto de la filosofía al pensamiento. Cuando la filosofía se agota, quiere volver a sus orígenes antes de ser filosofía, y eso le llaman pensamiento. Es el giro al arte como exigencia de verdad. Es el giro al mito como palabra verdadera. Fundamento de los orígenes. Y para llevar a cabo ese salto, que, perdón, no es nada nuevo, en Kant lo tenemos en el momento en que de pronto dice, ¿y cuáles son los fundamentos del conocimiento? Un sujeto y objeto trascendentales que no se pueden conocer. O sea, que el fundamento del conocimiento es inconocible. Ya tenemos el salto. Y así sucesivamente. El tema de la identidad en Hume. Somos una de percepciones. Se han hecho tesis doctorales, yo dirigí una sobre Hume y la imaginación artificial. Es que es el caso de Hume. La imaginación finge una identidad que no se nos da en nuestras percepciones. Somos una de percepciones. Y así sucesivamente. Esa teoría del salto está en todos estos filósofos. Está la interpretación mística de Wittgenstein, de mi buen amigo Isidoro Reguera. Está que la decisión kantiana sobre el absoluto no sea la última palabra de Adorno, de ahí que se mantenga la metafísica. Está la nostalgia de lo enteramente otro como una sociedad más justa en Horkheimer, etcétera, etcétera. Lo encontramos otra. Es un salto. Y está en todo lo que han sido, era delicioso leerlo, en el siglo pasado, los primeros escritos sobre nuevas tecnologías y películas. 2001 es un ejemplo, que es mística. Mística aplicada a nuevas tecnologías. Todo explicaciones místicas. Y siguen todavía, menos, pero está ahí, como muestra justamente eso del salto. Hay una variante en el caso de Ortega. Y la variante en el caso de Ortega está que Ortega no es partidario ni de las utopías ni las distopías. Y en ese sentido va a hacer un reajuste. Entonces, en Ortega encontramos, y es el camino que voy a intentar mostrar aquí, primero un salto hacia los orígenes y luego un salto desde los orígenes. Primero, algo que hemos comentado ya, el género literario, y ahora quisiera entrar de qué arte habla Ortega y por qué no habla de otro arte. El discurso que tiene el de final de la filosofía y cómo hace falta volver a los orígenes del pensamiento mítico,
pero por otra parte el salto desde los orígenes con la nueva concepción teratológica del ser humano de Ortega, que es justamente el fundamento hoy día de, por lo menos la parte filosófica puede servir, de la imaginación artificial. Y finalmente, lo que es el último estilo de la obra de Ortega, que es completamente distinto de la imagen elitista que nos habían puesto de él y que desde luego parece que está en deshumanización del arte, porque Ortega dice que el arte se divide entre los que lo entienden y no lo entienden. Dice, ya estamos otra vez con el elitismo. Bueno, pues la última época de Ortega hay efectivamente un arte, que es la arquitectura, cómo construimos Europa, en el cual efectivamente habla de un nuevo estilo y a ese estilo se le llama trabajo. Baumgarten, el fundador de la disciplina de la que he vivido durante años, la estética, decía que la estética es trabajo. No, mire usted, no se ponga usted estupendo y dele, como cuando se escriben catálogos de arte y cosas de estas. No, la estética es trabajo. Es una cosa completamente distinta. Bien, ¿de qué habla y no habla Ortega? En el ensayo aparece una vez citada la palabra expresionismo, pero el expresionismo, que es el gran arte europeo y sobre todo alemán, y que Ortega tenía que conocer, evidentemente, pues sin embargo, vamos a ver qué tipo de arte es y por qué no le convence a Ortega. El neocantismo, este texto de Gadamer me llamó muchísimo la atención porque describe su propia experiencia personal y luego también de autores como Heidegger. El neocantismo, que tuvo hasta entonces un valor mundial auténtico, aunque también discutido, se fue a pique en las batallas de material de la guerra de posiciones, al igual que la orgullosa conciencia cultural de la época liberal y de su creencia en el progreso, fundado en la ciencia. Lo más interesante del texto. El expresionismo, tanto en la vida como en el arte, se convirtió en un valor dominante. Es decir, estamos aquí ante un cambio total de paradigma, a raíz justamente de la Primera Guerra Mundial. Neocantismo, expresionismo. Ser y tiempo de Heidegger es un libro expresionista. La angustia, etcétera, etcétera. Y además así ha sido también efectivamente interpretado. Pero el expresionismo tenía otro elemento que Gottfried Benn, un gran poeta, de pronto, bueno, pues era partidario del expresionismo y los nazis le llaman la atención, oiga, que este es un arte degenerado. Y va Gottfried Benn y dicen, pero es que nosotros estábamos hablando de un tiempo en que eso todavía no existía, el nazismo. Que todo estaba vacío, en que no era el espíritu de Dios, sino el nihilismo quien andaba sobre las aguas. Cada vez que le oye esta palabra Ortega, nihilismo, le sale sarpullido. Nada de nihilismo, nada de angustia, nada de nada. En las notas que con Domingo Hernández editamos que tenía Ortega sobre Heidegger, abundan sobre esto más que otras posibles reconciliaciones ante una diferencia radical de lo que Aranguren tradujo con la palabra talante. ¿Qué tiene que ver la angustia o el sentimiento de la angustia del que hablaba Bloch en el Principio Esperanza, recordáis, con el sentimiento estético de la vida de Heidegger? Pues realmente muy poco, ¿no? En que para una generación de alemanes fueron válidas las palabras de Nietzsche de que el arte era la única actividad metafísica a la que uno se aplicaba la vida. ¿Es que no le gusta a Nietzsche a Ortega? No, lo que le gusta es este Nietzsche. El arte, y nada más que el arte, es el gran posibilitador de la vida, el gran seductor de la vida, el gran estimulante de la vida. Y esto es justamente lo que promueve otro tipo de arte, también deshumanizado, también deshumanizador. Ahí tenéis el texto de Nosotros los metafísicos de Quirico, año 19. Primeros textos de Ortega, el año 24 en periódico. Y luego el cuadro, el 14, La conquista del filósofo. Ahí en ese texto está hablando justamente de algo que los buenos artífices nuevos son los filósofos que han superado la filosofía. Han vuelto aquí, se quedan ante los rectángulos de sus mesas y de sus paredes, puesto que han superado la contemplación del infinito, el terrible vacío descubierto y la misma, pasaje es precioso, insensata
y tranquila belleza de la materia. Alegrémonos de que tal descubrimiento sea ante todo alegre. El arte nuevo es el arte alegre por excelencia. Arte nuevo, denominación que utiliza Ortega. De ahí que no sería nada difícil, y yo no me voy a meter a analizarlo, justamente que estas características que pone Ortega del arte nuevo como un arte intrascendente al final, en la característica séptima, el primero es la deshumanización del arte, casen muy bien efectivamente con este tipo de arte. De este sí que habla. Pero concluye, se dirá que el arte nuevo no ha producido hasta ahora nada que merezca la pena, y yo ando muy cerca de pensar lo mismo. Bien. Salto a los orígenes. ¿Por qué está utilizando Ortega al arte? Esto se mezcla con el discurso de Ortega sobre el final de la filosofía, que es lo que intenta en esa última obra magna, inconclusa, que iba a dedicar a Soledad Ortega, que en ese momento estaba embarazada de su hijo Pepe Varela, ahí, como aparece en una nota, iba a ser su última gran obra. Es decir, mostrar cómo, remontándose a los orígenes de la filosofía, a los orígenes del pensamiento, a una razón que no es más que la imaginación puesta en obra, como cita él, en ese momento se estaba remontando a los orígenes de su propia filosofía. Es decir, volvía a los orígenes y a los escritos tempranos, incluso antes de Meditaciones del Quijote. ¿Y por qué lo hace? Ahí hay una nota que edité que me llamó mucho la atención y obviamente me toca por cuestiones generacionales. La filosofía es la forma que toma la juventud en el hombre viejo. La filosofía es la forma que toma la juventud en el hombre viejo. Una nota realmente interesante. Es decir, está recuperando su propia juventud, reflexionando sobre el final de la filosofía y volviendo efectivamente al origen de la filosofía. Y eso tiene las características de un viaje a la isla de los muertos. Años. La idea de principio es la añez. Estamos al final. La filosofía no es un decir a otro, sino un decirse a sí mismo. No es faena de sociedad, sino menester de soledad. Filosofía es una especie de robinsonismo. Lo específico estriba en que el Robinson filosófico no vive en una isla desierta, sino en una isla desertada cuyos habitantes anteriores han muerto todos. Es la isla de los muertos. De los filósofos muertos, únicos compañeros de que la filosofía en su soledad ha menester y con quienes tiene trato. Yo no sé si aquí Ortega estaba con esa frase que yo, cuando estaba estudiando y enseñando historia de la filosofía moderna, me desanimó, de Windelband, el famoso historiador de la filosofía moderna, que cuando hablaba después de Hegel decía: contra más estéril era la filosofía, más florecía la historia de la filosofía. Entonces, estamos aquí ante un viaje a la isla de los muertos que dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene dialogar con estos muertos? No lo sé, lo mira uno desde fuera y de pronto dice que este Heidegger, con la destrucción de la historia de la ontología, recordáis, al comienzo de Ser y Tiempo, para volver a los orígenes, Ortega, con la superación del idealismo y volver otra vez la vuelta con un cacetín, es una especie como el barón de Münchhausen, que es intentar salir del hoyo tirando de su propio pelo, ¿no? El propio Heidegger, todavía me acuerdo, era immer nur auslegen, dice, no hago más que interpretar, escrito sobre Schelling, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Si tú ya tienes, a partir de esa parte no publicada de Ser y Tiempo, tienes un programa muy claro, ¿y por qué no te metes con él? Pues nada, viaja a la isla de los muertos. Bueno, en el caso de Ortega, esta isla de los muertos tiene su aquel. Aquí la tenéis. Sí. Sí, efectivamente, sí. Este es un famoso cuadro de Böcklin. Hizo 6 versiones, según se quiera, desde 1880 a 1901, la última con su hijo. Se titula La isla de los muertos. Nabokov
en 1933 escribió: no hay una casa de Berlín que no tenga una reproducción de la Isla de los Muertos. Están mirando eso y, como ocurre siempre, mira, te ponga lo que te ponga en un cuadro, en cuanto hay una figura humana, los ojos van ahí. Esa figura se veía todos reflejados, que está ahí, enhiesta, para estar muerta, pero está de pie, y que camina efectivamente hacia una isla, la Isla de los Muertos, con unos cipreses enormes, hay 5 variantes, y luego una isla que en realidad es un acantilado, es una tumba, pero luego al mismo tiempo está rodeada, hay un cielo que por momentos tiene un poquito de Caspar Friedrich, y en las otras versiones no es así. ¿Por qué menciona esto? En el año 1900, por cierto, bueno, y perdonad el excurso porque como acabé de escribir una cosa sobre esto, pues me ha venido. La tercera versión de este cuadro la tenía Hitler en la Cancillería. Una versión de la tercera de las versiones la tenía Lenin en el dormitorio. Hay fotografías de ello. Thomas Mann, Dalí. Y luego, no sé si habéis visto en la anterior diapositiva un fondo que había, ¿no? Era un fondo de Covenant, la película de ciencia ficción. La película en la que ya definitivamente se consuma la rebelión de los androides, no esta versión soft que están poniendo ahora de Frankenstein o el moderno Prometeo, en fin, mejor dejarlo. En 1808 escribe Ortega Mayer-Grafe, un artículo. Mayer-Grafe era un gran especialista en arte alemán y ahí, y desde luego es alguien que escribe, acaba de escribir un folleto sumamente injurioso contra Böcklin, porque a él lo que le interesa es sobre todo el impresionismo francés. ¿Y qué se está jugando ahí? Este es el punto interesante. ¿Y por qué el interés aquí en el arte? Que perdona que vuelva a repetir lo anterior. Es que no se está hablando de artes y de obras de arte, se está hablando de arte en sentido esencialista. Es decir, al arte se le pide que se haga cargo de las hipotecas del pensamiento. Allí donde no llega, que es la renuncia a la verdad, piden que el arte sea una manifestación de la verdad. Puesta en obra de la verdad de Heidegger, bueno, como queréis, diversas formulaciones. Pues bien, le acusa a Ortega a Böcklin nada menos de que ser su pintura una enorme pantalla que tapa el socialismo, 1908. Que tapa el socialismo. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento Böcklin es el representante, o le quieren hacer el representante, del nuevo nacionalismo alemán. Está este cuadro, pero están sobre todo los cuadros mitológicos de Böcklin que realmente llaman la atención porque es toda una mitología imposible de seres intermedios. En el caso de Ortega, esto no es tan raro porque en el año 6 Ortega ya ha dicho que la estética es una cuestión política. Y en el año 8, curiosamente, el mismo año del Mayer-Grafe, dice que acaso a los españoles nos venga la salvación por la estética. Perdona si parece que barremos para casa, pero es siempre una cuestión política. Por lo tanto, lo que se está jugando aquí es efectivamente un modelo de pensamiento y un modelo político también para el pensamiento. Lo que le interesa a Ortega como alternativa en esta época temprana es Cézanne, ahí coincide con Heidegger, el arte es realización. A Ortega no le gusta Cézanne, pero sí que el arte es realización. ¿Qué quiere decir realizar? Es hacer de cada cosa una cosa única. Y a su juicio es también lo que hace también Velázquez. Para Ortega y Gasset hay dos autores. Cervantes, el máximo filósofo español, no es una broma. Cervantes, el máximo filósofo español, lo dice antes que Kundera, en el arte de la novela. Cuando habla y contrapone Kundera
A Descartes le contrapone a Cervantes, ya está aquí, el máximo filósofo español, y luego está Velázquez, también desde el principio. La describe como la retina ejemplar, el que es capaz de hacer también de cada cosa una cosa única. Bien, ¿cómo vamos? Pues vamos 10 minutos o 15 todavía. 10 o 15. 15. Pues vamos rápido. Salto desde los orígenes. Esta es la parte ya más polémica. El salto desde los orígenes se refiere al giro que hace Ortega de la ontología a la antropología. Aquí es donde también se ve la contraposición con Heidegger. Dice Heidegger, hay que elegir entre el hombre o el ser. Uno elige el ser y otro elige el hombre. Y además se lo planta así en el año 51 en el coloquio de Darmstadt. En esa nueva redefinición, Ortega habla de un mito, en el mito del hombre allende la técnica, el famoso escrito de Ortega, donde reformula y cambia bastantes aspectos de meditación de la técnica. En ese mito habla justamente de unos seres que son esencialmente inadaptados, que son los seres humanos, a la naturaleza. Luego toda la rama estoica del secure natura ni demás nada. Es decir, para Ortega somos una anomalía en la naturaleza. Una anomalía. Como ha mencionado, humanismo y nuevas tecnologías, enlaza con el discurso del humanismo español y no con el de Pico de la Mirándola, el idealista. Con el del rector de Salamanca, Pérez de Oliva, al que le quería meter mano a la Inquisición, cuando publicó también otro diálogo sobre la dignidad del hombre, que era un diálogo sobre la indignidad. Es decir, el ser humano es el ser más desvalido que existe. Y de ahí que necesariamente tenga que intentar sobrevivir de alguna manera. Y eso es a través de una mutación. Somos mutantes. Se produjo en un momento determinado una mutación en que unos animales, unos seres sobrevivieron y desarrollaron una hipertrofia de una facultad que es la imaginación. Y entonces, aquí está la variante, no analizo más detenidamente, respecto a la meditación de la técnica no es el influjo sobre lo real, la técnica ya no es la adaptación de lo real a uno mismo creando una sobrenaturaleza, meditación de la técnica, sino que la técnica es la creación de nuevas realidades. Ni adaptación de ni a, sino creación de nuevas realidades. Ficción. Y ahí es donde estaría entra todo el terreno de la imaginación Ortega e entraría todo el tema de imágenes de síntesis. Creación de nuevas realidades. Que no va contra lo que está desarrollando Ortega en el Velázquez y demás cuando pide que las imágenes se miden por sí mismas, que tengan un carácter autorreferencial y no sean símbolos de. Esto es enormemente difícil de asumir desde el punto de vista de, digamos, de la formación nuestra, porque estamos acostumbrados a primero hablar de lo que nos gusta. Lo que nos gusta nos parece que es importante y que tiene que ver con una cosa que a mí me gusta para que sea importante. Es decir, hablar de la categoría de lo interesante es de lo que interesa para poder comprender algo, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo. De hecho, Schopenhauer decía, como tú citabas, que el mundo es así, lo cual no quiere decir que sea bueno. Pero es así. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y luego es a través de las tecnologías como es posible diseñar unas tecnologías que nos permitan ser ciudadanos. En este caso, ciudadanos europeos. Se podía hablar de otro tipo de ciudadanía, la que he desarrollado a propósito de Ocon Schiller. En este caso me voy a ceñir a la orteguiana, que es esta. Bien, pero el problema que tenemos es, ¿y esto cómo lo desarrollamos? Tenemos los dos extremos, las utopías y las distopías. Voy a poner dos ejemplos, que los podéis ver en literatura y en cine. En la novela de Garay, Pobres criaturas, ahí se plantea, la vida evoluciona principalmente, es el tema de Goldsmith, que recoge Ortega, a través de pequeños cambios graduales o de grandes cambios catastróficos. La tesis esta otra es que a través de grandes cambios catastróficos.
Y ahí viene, por una parte, el tema de la mutación, pero por otra parte viene el tema de la creación artificial. Bien, aquí nos encontramos con que la novela ofrece dos relatos. El relato del marido, gótico, y el relato de la mujer, Victoria, que es absolutamente contrario a lo del marido, que es una médica especialista y que trabaja fundamentalmente. Lanthimos en la película ha elegido el primero, el goticista, etc. ¿Tiene esto que ver con algo, con algún tipo de ideología o de interés? Pues sí, efectivamente, tiene que ver, porque todo el radicalismo social de feminismo y de vida como trabajo que hay en el relato de Victoria se queda absolutamente desvirtuado a través de una hipersexualización, es el caso de la actriz Emma Stone en la película, que casa perfectamente con las demandas de la industria cultural, pero que no tiene nada que ver con el discurso, efectivamente, de la mujer Victoria. Y esto no es casual. Es decir, es algo que se va repitiendo, lo que ha hecho últimamente Guillermo del Toro, en lo que estáis viendo en las pantallas, es exactamente el mismo tipo de planteamiento de tipo ideológico. Entonces, está por una parte la revisión de estas distopías y luego está la utopía. Ortega hay un momento en la meditación de la técnica que dice, vamos a ver, la técnica es un esfuerzo para ahorrar esfuerzo y cuando ya hemos llegado al final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando ya no haya que hacer nada porque efectivamente todo lo resuelve la técnica. A mí me llama mucho la atención el libro lo podéis descargar de la red, Utopía Profunda de Bostrom, que ya tiene otro libro sobre la inteligencia artificial, cuando se pregunta al final qué va a pasar cuando la inteligencia artificial haga todo mejor que nosotros y por nosotros. Lo interesante del libro de Bostrom es decir, ¿por qué a la gente le gustan tanto las distopías? Desde Un mundo feliz a 1984 y tal, dos obras que, bueno, me la habéis comentado, oído comentar, lo digo con ánimo de polémica, son profundamente fascistas las dos, no antifascistas, fascistas, de fascismo posmoderno. Es decir, porque me lo pintan todo negro y al final no hay salida, con lo cual determinismo tecnológico. Por una parte el salvaje y luego por otra parte el traidor. ¿Y cuál es la alternativa? Por eso hablo de solución fascista de determinismo tecnológico. Bostrom dice, el gran problema que tenemos hoy día para que no aceptéis porque estos parecen que son cuestiones de transhumanismo y son demasiado exageradas, es que os han educado para decir, tenéis que venir a este mundo a trabajar y a sufrir. Y os parece que es absolutamente antinatural el intentar vivir bien y gozar todo lo que podáis. Dice, con ese tipo de planteamientos, desde luego, no se puede hacer. Es decir, hay un choque en los seres humanos entre lo natural, que es querer la posesión de la felicidad, y lo cultural, que es la negación en las distopías. Y la pregunta es, ¿y por qué gustan tanto las distopías o quién elabora las distopías? La tesis de Bostrom es muy sencilla. Las distopías son un lujo esteticista de clase burguesa, aburrida y deseosa de emociones fuertes. ¿Quiénes fabrican las distopías en el siglo pasado? Los amurallados en urbanizaciones de Silicon Valley, que se están haciendo de oro con las nuevas tecnologías y dicen que esas nuevas tecnologías que ellos están fabricando nos van a llevar a un mundo peor o a un mundo distópico. De ahí la famosa frase de Susan Sontag, dice, parece que Hollywood lo único que es incapaz de concebir es un mundo mejor, un futuro mundo mejor. Todo tiene que ser efectivamente desastres. Pero si encima no hay más que desastres, pues entonces no hago nada. Ese es el problema. Dicen que son una advertencia a las distopías, pero es conservadurismo puro y duro. Porque efectivamente se trata de que si nos va a salvar, no nos va a salvar los ciudadanos o lo que hagamos nosotros, sino un elegido que no se sabe dónde. ¿Recordáis la primera de
la primera imagen cuando habla de la abraza mi Mesías, mi Jesucristo, ¿no? En aquella. Bien, en definitiva, viene a decir, y con esto ya voy a acabar, Bostrom, tienen ustedes que decidirse en si quieren ustedes un mundo mejor en el futuro o un mundo más interesante. Las dos cosas son incompatibles. Y recuerda la frase de Huxley en Un mundo feliz. Señores, la felicidad es aburrida. Es decir, son más entretenidas las grandes tragedias, etcétera, etcétera, pero ustedes tienen que elegir. Bien, último minuto. En el año 51, Ortega participa en el famoso coloquio de Darmstadt y luego hay una serie de observaciones que hace ahí a la participación. Y dice que él no pudo hablar de lo que le hubiera gustado hablar, que es justamente de la arquitectura, pero del estilo en arquitectura. ¿A qué se refiere cuando quiere hablar del estilo? El estilo que él propone, la arquitectura no debe ser un arte exclusivamente personal. Es un arte colectivo. El genuino arquitecto es todo un pueblo. Ni arquitectos estrella, ni quijotismo en la arquitectura, sino que el arquitecto lo que hace es traducir los deseos y las demandas sociales a un edificio, a una obra o lo que tenga que hacer. En ese sentido, vuelve otra vez a reflexionar Ortega contraponiendo este tipo de planteamiento con, recordáis, la famosa crítica al Escorial como un tratado del esfuerzo puro, es decir, del esfuerzo por el esfuerzo, una obra gigantesca que no coincide a nada. En conclusión, lo que propone Ortega al final es lo siguiente. Dice, en España, los intelectuales están siempre dispuestos a criticar, pero muy poco a trabajar. Y de lo que se trata ahora es de trabajar. El nuevo estilo se llama trabajo. Y el artista, dentro de eso, y el pensador, no me lo estoy inventando, por eso he citado el texto, los equipara, los une otra vez, es un órgano de la vida colectiva. De ahí que hable de la función social de la arquitectura. De este tema capital hubiera yo deseado que se hablase en Darmstadt, pero efectivamente no se habla. Con ello concluyo. Si efectivamente teníamos una imagen elitista de Ortega, si hacía falta todavía reafirmarla más, con la deshumanización del arte, con que hay un arte que la gente entiende y otros que no la entienden, otra vez arte elitista y de clases sociales, ese elitismo de Ortega desaparece, desde luego, en la última época, cuando se trata efectivamente de construir una Europa ante todos. Aquí está aflorando una nueva sensibilidad. Ortega siempre ha intentado ver cuál era esa nueva sensibilidad. En el año 16, cuando emprende el viaje a la Argentina, los jóvenes argentinos se ponen emocionados y se aparecen porque les habla de una nueva sensibilidad. Ahora efectivamente se trata de otra nueva sensibilidad. Si la primera es la sensibilidad de la juventud, ahora Ortega, junto con los que vuelven del exilio, Adorno, Horkheimer, etcétera, son los intelectuales europeos a los que era una Europa en crisis y que quiere volver antes del nazismo a Weimar, y lo que significó la Europa de ese momento, pide justamente consejo. La nueva sensibilidad es la sensibilidad de la función social del intelectual, ya no es lo de la juventud, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos da una visión esto distinta de Ortega y que hubiera podido ser si efectivamente hubiera durado unos poquitos años más. Nada más, gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Abrimos ahora un turno de coloquio. Quien quiera tomar la palabra puede levantar la mano. Sí.
al principio de la charla has mencionado que has estado un poco dándole vueltas al tema de la estética artificial, ¿no? Y cómo se había resignificado pues, eso que es ser un autor, que es una obra. Si podías expandirlo, no sé si en relación con el libro Ortega o en su propio... Sí, bueno, mira, hay si te la quieres descargar, hay en internet con el título Estética Artificial, un libro. El tema de la estética artificial plantea un problema ya de entrada, y es que si no se trata de un oxímoron, yo pienso que sí, que no tiene sentido hablar de estética y artificial. Estética es sensibilidad, y efectivamente hay toda una serie de logros que se logran a través de la inteligencia artificial, pero la sensibilidad para producirlos, la sensibilidad para recibirlos es distinta, efectivamente, de lo de un programa informático que no tiene esa sensibilidad. Y, sin embargo, estos autores se remiten a algo que es absolutamente evidente. Y es, primero, cuando, por ejemplo, en filosofía nosotros decimos que estamos interpretando, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo de DJs. Es decir, estamos cogiendo de aquí y de allá, estamos haciendo mezclas. Incluso en el romanticismo, cuando hablaban... Y ahí es cuando floreció la interpretación, pero de creación de la nada no era de la nada. Por lo tanto, nos encontramos con que lo que hace la inteligencia artificial, que es una síntesis de los millones de imágenes para ofrecerte una nueva, efectivamente ahí está haciendo una especie de interpretación, por lo tanto no distinta de la que hacemos nosotros, y en ese sentido no se trataría de considerar una herejía. Segundo, lo que estos dicen es que los programas y la estética artificial pueden establecer en nosotros todo un sistema de preferencias. Y obviamente sí, pero sencillamente por la misma razón que hemos dado con la interpretación anterior. Esto es la base de cualquier supermercado cuando se trata de vender productos. Es decir, ¿por qué demonios creen que todo el mundo, aunque nos vaya a hacer un regalo y aunque haya que meter en la web para ver si has pedido en un sorteo, enseguida te piden datos? Con lo cual, evidentemente, elaboran un perfil y establecen efectivamente unas preferencias. Y de acuerdo con ello, evidentemente, van las ventas. Entonces, cuando a mí me han ofrecido la imagen que puse al principio, ahí, metiendo ese input de texto, estuvo trabajando sobre imágenes parecidas que ha metido la gente y que han expresado unas experiencias generalizadas. Es decir, no me va a ofrecer tanto imágenes interesantes, sino imágenes que saben que me van a gustar, que es lo que me va a mover, que es lo que me va a conmover para moverme a mí a hacer o comprar algo. Ese es el tema. Y ese es esteticismo puro. Es decir, sin estética hoy día no se vende nada. Es decir, lo que decía Ortega de una forma de seducción, en realidad, cuando tú quieres transmitir algo, utilizas retórica, lo que sea, porque se trata efectivamente de transmitir para conmover a que las personas o las persuadas o te den su aprobación, etcétera, son mecanismos. Y da exactamente igual que se trate de una religión a través de las imágenes, que se trate de una ética utilizando una serie de imágenes que además normalmente, esto me lo habéis oído mucho, les sale el tiro por la culata porque las imágenes tienen vida propia y entonces por una parte está el discurso de las imágenes y el profesor que les pone la imagen para ejemplificar un texto que no tiene nada que ver con la imagen, aunque cree que sí. Entonces, ese sistema de preferencias también lo pueden, digamos, programar utilizando nuestras preferencias anteriores. La pregunta es, ¿qué cambia? Pues la noción de autoría aquí se plantea fundamentalmente como un problema no estético, sino como un problema legal. Y el problema legal es gravísimo, te lo dicen hoy día los creadores de música, los creadores de literatura, bueno, los profesores, yo qué os voy a decir, ¿no? Con el tema de lo de los textos. Pero desde el punto de vista estético no, porque, por ejemplo, yo he metido ese texto, he metido varios y he contribuido a que me ofrezcan efectivamente esa imagen, por lo tanto ahí no se plantea un problema de autoría. Es un trabajo conjunto. Es que
la creación no existe, lo que existe es una co-creación normalmente, donde efectivamente, casi esto es platónico, no podemos conocer sin reconocer, y cuando se trata de una obra de arte o cualquier elemento de estos de sensibilizar, si no hay un reconocimiento, una empatía, es imposible la percepción de ello. Con lo cual, la frontera tripartita, creación, obra, espectador, se deshace. El espectador no contempla, recrea. Y la obra está recreada o creada por los dos. Y luego, por otra parte, el tema es que tenemos que secularizar o acabar de secularizar hoy la palabra creador, que ya sabemos por dónde viene. Es que el problema es que la mayor parte de los conceptos nuestros son conceptos secularizados. Un adorno, escuela de Frankfurt. Cuando me meto en la teoría estética, dice, ¿qué es el arte? Dice, es la trascendencia de la inmanencia. Oiga, ¿me está dando usted una clase de religión? Es así, están utilizando continuamente conceptos secularizados. ¿Qué pasa? Que tienen un gran poder emocional. Y la pregunta es, ¿y cognitivo? Nulo. Nulo. Pero claro, incluso con las mejores intenciones vivimos de vender y de vendernos. Es necesario para poder sobrevivir. Perdona, es quizá una divagación, pero no sé. Pero están discutiéndose todos esos términos porque el problema no es si uno es o no es, sino que hace falta eliminarlos. Esa sería la respuesta. No valen. Es decir, el problema que tenemos hoy día, incluida la filosofía, es, para comprender la sociedad compleja en la que estamos, no valen o bastan los conceptos binarios con los que nos han educado y educamos. ¿Verdad o error? Oiga. Sujeto o objeto, oiga. Y así sucesivamente. Un neokantiano, Feichinger, el de la filosofía del cómo sí, decía, es constatable de que nosotros vivimos con ficciones que sabemos que son absolutamente falsas, pero que son operativas. Pero, ¿y dónde está el énfasis? La palabra operativa. ¿Alguna cuestión más? Sí. No sé si se puede decir, se percibe una especie de derivación hacia la estética, digamos, o hacia el arte musical y hacia el arte, digamos, arquitectónico, más que al arte de la pintura, pictórica y todo esto. Sí, en la época de Ortega ya la arquitectura había tomado quizá por circunstancias históricas, la primacía sobre la plástica. Sí. Y ahora, como está nuestro... Sí, yo la verdad es que no puedo hablar de arte porque es nuevamente conceptos esencialistas. Es decir, hay tal diferente número de artes y tan distintas entre sí que es muy difícil hablar sobre arte efectivamente en general. Por ejemplo, estábamos hablando de arte nuevo a propósito del arte digital, pero ¿puedes hablar o emplear la palabra arte si es en el sentido de las otras artes? No, en el sentido de que yo percibo, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, que a la convocatoria de un concierto X de un grupo X, pues van 20.000, 40.000, 80.000 jóvenes. Claro. Digamos, no veo que esa repercusión la tenga, digamos, otras actividades de tipo que se inaugura un museo, se inaugura sí. una cosa artística. Y se viaja más, me parece, por ver plazas y lugares, digamos, realmente conmovedores, yo que sé, como la Plaza Navona de Roma, por ejemplo, o la Plaza Aranjuez de Bruselas, pero más que por ver un museo, o sea que la gente, cuando dice, pues vamos a ir al museo, no se queda tranquilamente, prefiere tomarse la cerveza en la plaza, y además le saca gusto a veces estar ahí, mientras que el museo es un paseo. Ya lo hemos visto, y más probablemente eso como digamos la Gioconda está tan vista, o las gracias de Botticelli están tan vistas, perdón, la primavera está tan vista y tal, verlo, digamos, en una reproducción o verlo en la realidad,
para algunos especialistas, pero para la mayoría no suscita un sentimiento, digamos, placentero y conmovedor, o intelectual incluso, que estar sentado pues, en la Plaza Venecia, la Plaza San Marcos de Venecia, ahí tomándose un cafelito, porque aquello es una maravilla. Y hay una sensación realmente placentera y se gusta de ese arte y de esa arquitectura. Para mí el arte provoca un gusto, un placer, o no. Sería otra discusión. Sí, esa es una muy interesante, sí. Bueno, lo primero que decías me recordaba el libro de Finkielkraut, La derrota del pensamiento. ¿Te acuerdas cuando hablaba? Es que hoy día la gente le gusta más un concierto de rap que una sinfonía de Beethoven o unos zapatos de diseño que un cuadro de... Ponía ejemplos de eso, ¿no? Pero por otra parte hay que reconocer que es que los museos lo tienen muy difícil, porque es que el problema ya no es las aglomeraciones cuando vas a ver obras de arte en los museos, el problema es que esas obras no fueron concebidas para estar en un museo. Y entonces, claro, yo no sé qué capacidad tiene el ser humano. Yo cuando llevo en el museo un cierto determinado de tiempo y obra, acabas saturado. Porque es que no fue así. No fue así como se concibieron, ¿no? El buen Heidegger dice que el arte que está en los museos no es arte, que es mercancía, que la han sacado de su lugar natural para llevarlo ahí. Mi experiencia también es que la experiencia de la visita a un museo como experiencia artística está muy individualizada, es muy singular. Mientras que la, estética de disfrutar de una plaza es más colectiva, más social, más amplia. Lo mismo que la del concierto, uno se ve rodeado, hay una atmósfera, hay un ambiente que estás disfrutando, en un museo no se da eso. Mira, yo te sugeriría una cosa que no te va a gustar. Prueba con Google Earth, que eso es una maravilla ver cuadros. Prueba. Puedes ver yo he trabajado sobre todo en cuadros de Patinir, que es el paso de la laguna Estigia, que hay cantidad de detalles que es imposible, aparte que el cuadro, por de pronto, pasar por él e intentar verlo en solitario, como tú dices, imposible, en la sala ahí del Prado. Pero luego es que es imposible al ojo humano, claro, si lo tuvieras en tu habitación, como el señor al que se lo vendió, que podía acercarse todo lo que quería, etcétera. Es decir, te haces una idea del cuadro y te cuentan una historia que no es cierto, la que cuentan a propósito del paso de la laguna Estigia. Pero si tú coges un Google Earth, empiezas a ver toda una serie de detalles de lo que es el infierno, de lo que es y te cambia completamente el cuadro. Y eso es gracias a las nuevas tecnologías. Y eso es una labor que claro que la puedes comentar con los demás, pero es absolutamente solitaria. Sí. Uno de los grandes errores de la estética de raíz kantiana es decir que la estética es comunicable. No, señor. La mayor parte de las experiencias estéticas las tenemos en soledad. Y luego, por otra parte, no son comunicables. Sabéis que para una persona que se dedica a arte no hay cosa más tormentosa que ir de visita con otra persona que le dice ¿y eso qué significa? Y cuéntame ese cuadro y interprétame. Le vuelve loco. Porque, claro, le quita toda la experiencia estética del lugar. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, la verdad es que ha sido muy compleja la conferencia y prefiero leerla, pero la imagen es autorreferencial. Eso significa que la imagen se significa a sí misma. Estas imágenes. No puede ser símbolo. Entonces, no puede ser símbolo de una cosa. No, Gerardo, precisando. Ha sido tomada como símbolo, pero no debería ser tomada como símbolo. O sea, no es que no pueda, sí puede. De hecho, ha sido la historia y de hecho lo tomamos ahora. Es decir, ¿por qué te comentaba yo de no leer las imágenes? Porque la pregunta es, me ponen una película de cine y ¿qué significa? Oye, si quiere usted, le doy 4 folios y ahí tiene el guión. Es decir,
siempre me acordaré cuando en 1968 va Kubrick y dice: en 2001 yo intenté expresar una experiencia metafísica que no podía expresar en palabras, sino en imágenes. De toda la película, que es larga, solo hay 20 minutos hablados. Y la pregunta es, ¿qué tipo de experiencia es la que tú has querido expresar ahí y que no es una experiencia de palabras? Y por lo tanto, que no vale con que para tener esa experiencia una persona me vaya contando la película o yo intente leer la película. ¿Cómo experimento yo la imagen? ¿Nos han educado para experimentar imágenes? Porque el problema, Gerardo, es que normalmente, y sobre todo ocurre también con la crítica de arte, le pasó a Heidegger con el cuadro de los suecos, da igual lo que te pongan por delante porque tú vas a soltar el discurso, es decir, la interpretación. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué significa tomar la imagen por la imagen y qué significa educar a través de imágenes? Sobre todo educar a chicos y chicas que son educados aquí dentro por la palabra y los forman fuera por imágenes. Las imágenes les forman fuera. Sí, no es exactamente por donde yo quería ir, sino es de relación al significado de la imagen, ¿no? Dependiendo de cómo yo interprete la imagen. Si yo pretendo, digamos, escribir un manifiesto y digo, mis imágenes son símbolos, por eso tengo que decirlo. Porque, digamos, la imagen, en referencia al símbolo, tengo que explicarla, porque por sí misma me lleva ese símbolo a lo que simboliza o no. Es decir, si la imagen significa por sí misma, al decir que es autorreferencial, quiere decir que significa por sí misma prescindiendo del uso que yo la quiera dar, y si la imagen es capaz de pensar un mundo complejo. Yo he dicho, porque me da la impresión de que Ortega se adscribe al formalismo. El formalismo lo que busca es la imagen artística. Es decir, lo que decías, es decir, el artista lo que tiene que hacer es realizar una imagen artística, el artista plástico, ¿no? El pintor. El pintor lo que tiene que hacer es una imagen pictórica, ¿no? Y es una forma, no es un símbolo, es una forma. Es la idea de Worminger, etc., ¿no? Es el Ortega de Adán en el paraíso, etc. Yo no sé hasta qué punto se mantiene eso y claro, si la imagen significa por sí misma, percibiendo de para lo que yo la uso, sirve para pensar un mundo complejo o simplemente es un instrumento publicitario. Es decir, el arte no sirve para pensar un mundo complejo. Sí. Sí sirve, sí. Lo único que claro, en concreto la pintura. Es la diferencia que hay. Yo trabajo en estéticas cognitivas, el otro es la estética emocional. Entonces, el asunto es qué me da a mí a conocer una imagen, por eso he citado lo de Kubrick, que evidentemente no me da la palabra, con lo cual quiere decir que es complementaria, no es antagónica. Y claro, lo que pasa es que entonces tengo que mirar la imagen y no tengo que hacerme una idea de la imagen, que es que son dos cosas completamente distintas. Y entonces es cuando empiezo a ver una cantidad enorme de detalles y de información y de conocimiento que me da la imagen, para eso se ha molestado tanto el artista o el director de cine, que es muy diferente de lo que es un vistazo o la expresión castellana, hacerse una idea de. Y claro que me permite efectivamente pensar. Pero claro, una diferencia fundamental de pensar sobre las imágenes, que es utilizar las imágenes como ilustración de pensamientos, que es lo que hemos hecho toda la vida y yo acabo de hacer aquí. Y otra cosa es pensar en imágenes. Es decir, que me transmitan o me den a mí un conocimiento. Pero no un conocimiento de algo que está fuera de ellas, sino de algo que está ahí. Y claro, eso hace falta efectivamente atención, hace falta educación. ¿La tenemos? No. Eso significa modificar el concepto nuestro, incluso fenomenológico, de la intencionalidad. Las imágenes son inintencionales.
De tal manera que tú puedes efectivamente, también se ha dicho de las palabras a veces, ¿no? Tú puedes decir sobre la imagen, pero ella tiene una fuerza en un momento determinado, a través de la repetición cultural, a través de la biología de los colores, etcétera, etcétera, para imponer su propia fuerza sobre lo que tú digas de la palabra. De ahí que nunca ha habido, como en esta época democrática, imágenes totalitarias. Y la gente lo hace con toda buenísima intención. Es que no sabe lo que está utilizando. Un partido político de extrema izquierda me encontré con que había puesto para manifestarse en el Congreso una imagen que era justamente de Leni Riefenstahl. Digo, pues estáis vosotros buenos de cultura. De las que le había mandado fabricar Hitler. Y es así. Es que como me parece, como me emociona... Por ejemplo, un caso concreto, las exposiciones que ha habido sobre imágenes de la República e imágenes del bando nacional. Ha sido enormemente interesante. Ahí. ¿Qué querían transmitir unos y qué querían transmitir otros? Este discurso que acaba de hacer me ha traído a una de las imágenes artísticas más que a mí más me han impactado, como es el grito del mundo. Y cuando he estado en ese museo un par de veces más, siempre el personaje, bueno, es alucinante el contemplar al personal que está viendo esa imagen. Probablemente muchos por primera vez. Cosa que a mí no me ha sucedido en ningún otro. Es decir, ese grito de mundo es que tiene toda la teoría, vamos, todo lo que acaba de decir, está ahí plasmado. La fuerza de la imagen y plasmar ahí algo que realmente sugiere y le conmueve sí. al visitante, al que lo está contemplando, no deja a nadie indiferente. Mientras que otros cuadros que podemos ver de otros museos y tal, pues dejan más bien indiferentes, o pues una vez más la Capilla Sistina de Mordar. Completamente de acuerdo, sí. Lo que pasa es que has mencionado una cosa que es sumamente importante y a mí me cambió completamente, y es la experiencia estética no es mental, es corporal. Y claro, lo que tú has dicho de estar ahí, que así fueron concebidas las obras. Es decir, yo he hablado de la importancia de la tecnología, pero como un medio, el del Google Earth, pero eso no te lo quita. O sea, es imposible experimentar lo que es un edificio de arquitectura a través de una imagen, por muy de alta resolución que sea, a lo que es experimentarlo corporalmente tal como fue concebido. Cuando tú das la vuelta, te sitúas, estar dentro de y demás. Eso no lo sustituye un 3D. Un 3D no. Ningún tipo de tecnología inmersiva. Es inútil. Esto, uno que está aquí en Santander, muy amigo mío, Simón Marchanfiz, que ha trabajado sobre esto, ha sido catedrático de arquitectura y demás, lo recordaba en una conferencia en el Prado, y a mí me lo ha dicho muchas veces, que no te dice que es completamente distinto. Es decir, los edificios de los rascacielos de lo de Chicago, puedes soltarte una cosa sobre Mies van der Rohe, pero no lo mismo que estar allí y en ese tipo de ciudad, y con los problemas que tuvo, la ciudad ventosa, la ciudad fría, etcétera, y para eso hace ese tipo de edificios. Toda esa serie de experiencias son experiencias de lugar. Los edificios crean lugares, no únicamente espacios, y eso hace falta el cuerpo. Entonces, de lo que me preguntabas tú antes, la gran diferencia es que entre la estética artificial no puede ser nunca una estética corporal, y la estética siempre es corporal, siempre. Incluso cuando maneja, efectivamente, nuevas tecnologías. Y es un tema, evidentemente, de sensibilidad, sí. Muy bien, pues, si no hay ninguna pregunta más, podemos... Vale. ¿Es percibido usted miedo a la inteligencia artificial o no? ¿Miedo? Sí, no. Yo soy un fan. Lo siento. Siento haber transmitido.
Yo soy sileriano de Schiller de toda la vida. Dice, doy gracias a Dios por haber nacido en este siglo y no haber nacido en otro. No. Bueno, es increíble las posibilidades, pero yo trabajo sobre estéticas ciudadanas. Yo no trabajo sobre utopías o distopías, estéticas ciudadanas. Y ahí, lo que pase con las tecnologías, lo que está pasando, todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Que no digan que las tecnologías harán, que no hacen ni nos hacen nada. No, son seres humanos que hacen a otros seres humanos con las tecnologías. ¿Qué ocurre? Que al externalizar el sujeto y poner como sujeto a las tecnologías, nos evadimos de la responsabilidad. Que ese es el gran problema. El impacto de las tecnologías. Déjese usted de historias. Humanidades digitales. No diga tonterías. Que por utilizar en humanidades instrumentos tecnológicos no se digitalizan. Igual que democracia digital. Son las famosas metáforas que son puros fenómenos esteticistas. Es decir, qué bien suena. ¿Dicen algo? No. Son lo que decían un político famoso, significantes vacíos. Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo creo que podemos dar por concluida la sesión, también para facilitar el trabajo de los trabajadores de esta biblioteca. Agradecemos una vez más a Alberto como responsable pues su hospitalidad y, como he dicho al principio, su paciencia. Y el próximo jueves tendremos una última sesión de este ciclo con la intervención de Alberto Santamaría y Ramón Mandado. Gracias a todos por venir.